Buenos días, querida Iglesia. Hoy vamos a meditar en este precioso pasaje de Colosenses. Estoy disfrutando mucho en este último mes meditando en esta carta. Qué pasajes tan impresionantes hay en ella. Qué himnos gloriosos. Hoy precisamente vamos a meditar en uno de ellos porque Colosenses tiene que hablarnos a nosotros en este día. No es solamente algo que ocurrió hace cientos y cientos de años, que los hermanos que vivían en Colosas fueron bendecidos. Dios tiene palabras para nosotros aquí, en esta mañana. Dios tiene palabras para ti, donde quiera que estés, que nos estás viendo en este mismo instante. Dios quiere hablarnos a nosotros, porque vamos a hablar del tema más importante del cual podemos hablar. La gente se puede plantear muchos temas importantes, pero hay algo que tiene que priorizar por encima de todo. Así que hoy vamos a hablar de Cristo. No hay otro tema mejor para poder conversar y para poder profundizar, porque esta carta de Colosenses se centra en la persona de Cristo. Uno de los pasajes más profundos, espectaculares, quizás pues al mismo nivel que otros bien conocidos que el Señor ha usado una y otra vez a lo largo de la historia del cristianismo. Juan 1, Filipenses capítulo 2, Hebreos capítulo 1, que ensalzan la persona de Cristo por encima de todas las cosas. Así que me vais a permitir que volvamos a leer otra vez este pasaje, para que el Señor a través de la palabra nos siga hablando. Así que te invito que abras tu Biblia, que abras tu teléfono, no para chatear, sino para buscar la aplicación de Biblia, ¿vale? O tu iPad, lo que tengas, y vamos a dejar que el Señor nos hable. Colosenses 1, a partir del versículo 15. Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, o sea, cosas vistas, cosas no vistas, sean tronos, sean dominios o poderes, sean principados, sean potestades o autoridades, quizás podríamos traducir. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes, Él es anterior de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, el que es el principio, el origen, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, de las que están en la tierra, en el cielo, haciendo la paz, mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros, a los creyentes en Cristo que estaban recibiendo esta carta de parte del apóstol Pablo directamente, a los lectores, pero también a todos nosotros, que éramos en otro tiempo, en otra época, dice, extraños, alejados de Él, enemigos en nuestra mente, en nuestros pensamientos, hermanos. Éramos aborrecedores del Dios verdadero, haciendo malas obras. Dice, ahora os ha reconciliado, nos ha acercado al Señor, ha hecho la paz, consagrados, separados del mundo, en su cuerpo, en este cuerpo mortal, por medio de la muerte. Antes éramos pecadores, necesitábamos redención, éramos enemigos de Dios, necesitábamos reconciliación. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados, recordáis, cimentados, arraigados, firmes en la fe, sin moveros
de la esperanza sin abandonar en la esperanza que ese evangelio ha traído a nuestra vida. Ese evangelio que se predica en todo el mundo porque es universal, del cual, dice Pablo, fue hecho ministro. ¡Qué pasaje! ¡Qué pasaje más impresionante! Me gustaría que viéramos este pasaje a la luz de todo lo que nos menciona acerca de lo que Jesús es. Verdad que nos da 9 marcas características de Jesús, pero no vamos a ver las 9 marcas, vamos a ver 4 puntos en esta mañana, pero Él nos habla de la imagen del Dios invisible, del primogénito, de toda creación, de que en Él fueron creadas todas las cosas, todo fue creado por medio de Él y para Él, de que Él es antes de todo, que todo subsiste en Él, que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que en todo tiene la primacía, la preeminencia, que en Él habita de forma total y permanente el pleroma, la plenitud de Dios. Todo esto está aquí en este pasaje que nos habla acerca de Cristo. Y vemos una relación especial, en primer lugar, entre Cristo y el Padre. Lo vemos en el primer versículo, en el versículo 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y claro, cuando tú lees este pasaje, la primera vez que yo leí este pasaje, vino una pregunta a mi mente: ¿cómo puede ser la imagen de algo que no es visible? ¿Cómo es posible? Nosotros entendemos el hacer imágenes de algo que conocemos y podemos mezclar imágenes, pero son conocidas. Aún los cuadros más maravillosos que se han pintado han necesitado modelajes para poder reflejar algo que se ve, algo que es conocido para nosotros. Lo lógico es que se trate de una imagen de algo que puede verse, pero dice que Dios es el Dios invisible. ¿Cómo puede ser la imagen de algo que no se puede ver? Bueno, tenemos que ir a otras partes de la Escritura para entender qué es lo que Pablo quería decir. Juan 1,14 dice: y aquel verbo, Cristo, fue hecho carne. Se hizo humano, se hizo visible. Se hizo visible. La gente podía verle, podía tocarle, podía escucharle. Habitó entre nosotros. Dice que vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo es la verdadera, la máxima y plena revelación del Padre invisible. Él es el único que con exactitud, con precisión, nos puede hablar del Padre y puede reflejar lo que el Padre es. ¿Qué implica todo esto? Que Él es Dios, que Él es Dios. Juan 1,18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él, ¿qué? Le ha dado a conocer. El rostro invisible de Dios se hizo invisible a través de la faz de Jesús. Qué tremendo es esto. El rostro invisible se hizo visible cuando la gente podía ver a Jesús. Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen, y aquí la palabra que usa es una palabra muy fuerte en el idioma original, usa la palabra carácter, una palabra que nos suena, nos es conocida a nosotros, ¿verdad? Que habla de una impresión exacta. Era la palabra que usaban en ese tiempo cuando una carta se cerraba y se ponía un sello, se lacraba con un sello. Era la imagen sellada de una realidad que representaba una autoridad. Dice que Él es esa imagen de ¿qué? De su misma sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Cuando tú ves a Jesús, ves al Padre. Cuando escuchas a Jesús, escuchas al Padre.
Cuando vemos todo lo que el Señor hizo en la tierra, estamos viendo a ese Dios invisible que causaba tanto terror porque nadie podía acercarse a Él debido al pecado del hombre. Pero ese Dios invisible se hace visible, se encarna y habita en medio de nosotros. Y fíjate hasta qué punto esa visibilidad de Dios es importante, que lleva hasta la eternidad su visibilidad. Porque cuando todos nosotros estemos en el cielo, veremos las marcas ¿de qué? De la cruz. Podremos ver el Señor, ese Dios invisible, se sujetó a esa visibilidad por amor a ti, por amor a mí. Qué tremendo es. En segundo lugar, vemos a ese Cristo exaltado en su relación con la creación. Ya no solamente con ese Dios invisible, sino con su creación, dice versículos 16 y 17, que en Él fueron creadas todas las cosas, que todo fue creado por medio de Él y para Él. Tú y yo no somos fruto de una casualidad. Tú y yo no somos fruto de que dos partículas chocaron y mira, ¡pum!, aquí de repente estamos. No, hay todo un diseño, una intencionalidad en la creación del universo. Hay un orden establecido. ¿Te has preguntado alguna vez? Yo de pequeña, a mí me gusta en resolver problemas, me gustaba pues pensar en cosas y cómo encontrar solución. Y yo de pequeña tenía una obsesión. ¿Y por qué no nos caemos? Si cuando la Tierra está girando y estamos boca abajo, ¿por qué no nos caemos? Yo me imaginaba, pues habrá que ir corriendo tierra para arriba para estar siempre en la parte de arriba de la Tierra. ¿Por qué no nos caemos? ¿Por qué los planetas no chocan entre sí? ¿Por qué hay ese orden perfecto en el universo? De lo poco que conocemos, de lo poco que conocemos. Las películas catastróficas ya sabéis que siempre hablan del sol que se destruye, que llega a la Tierra, las cometas, siempre, ¿verdad? Hay mucho tema con esto a nivel de películas de ciencia ficción, pero Dios tiene y sustenta el universo. Dios cuida del universo y nos ha encargado a nosotros la tarea de cuidar esta tierra. Cumplamos ese propósito. Todo fue creado, dice, por Él y para Él. Él es el fin absoluto de la creación, hermanos. El punto de reunión donde toda la creación converge. Todo fue creado para Él. Él es el agente ejecutor, es la causa. Todo fue creado por Él. Él es el que creó todas las cosas, pero al mismo tiempo es su fin para Él. ¿Para qué? Para que Él reciba la gloria de todo. Para que Él reciba toda la gloria, la honra de la creación. Las montañas, las puestas de sol maravillosas que tenemos aquí en Sátiva, los amaneceres, todo le da gloria a Dios. Todo, absolutamente. En esta esfera, en esta tierra, todo parte de Él y confluye en Él, porque la meta es su gloria. Para alabanza, dice, de la gloria de su gracia. Y allí alcanzará un día la plenitud. Un día toda la tierra alcanzará esa plenitud y le dará gloria, porque lo llevará todo a la perfección. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y explotaba el apóstol cuando pensaba en esta maravilla, cuando pensaba que esta creación le iba a dar toda la gloria. Dice el versículo 17 que Él es antes de todas las cosas, antes de que nada existiera. Él es. Él es eterno. Él no ha tenido un principio y un fin. Él está hablando, el apóstol está aludiendo aquí a la eternidad. Nosotros, como mentes finitos, esto escapa de nuestra mente. No podemos entender
lo que es eternidad, porque nosotros siempre entendemos que algo tiene un principio y que tiene un fin. Ese concepto de siempre escapa, no podemos entenderlo, porque nuestra mente es finita. Por eso algunos, cuando escuchaban al Señor decir, cuando se enfrentó con los fariseos diciendo yo soy, esa expresión tan tremenda que significaba yo soy el que soy y no necesito existencia, existo por mí mismo. Ese concepto de eternidad tremenda que tiene ese nombre, se escandalizaban, se rasgaban las vestiduras y decían, ¿pero quién se cree que es este? Diciendo que él no necesita principio o fin. Yo soy. Antes de que todas las cosas existieran, Jesús era. Jesús era. En tercer lugar, hemos visto la relación de Dios con el Padre, la relación con la creación, pero también hay una relación preciosa con la Iglesia. Dice los versículos 18 y 19 que Él es la cabeza de ese cuerpo que Él ha creado, que Él ha fundado, que es la Iglesia a la cual tú y yo pertenecemos. Cuando Pablo habla de la cabeza del cuerpo, es una figura, es una metáfora que a él le encantaba usar. Le encantaba usar para reflejar ese sentido de unidad, de compartir unos con otros, de ser parte de algo del cual no te puedes separar. Este dedo no puede decir, ay, no me gusta este cuerpo, a partir de ahora me separo y voy a andar yo solo. Sería ridículo que este dedo lo pensara. Pues así el Señor ha creado un cuerpo, pero este cuerpo tiene un cerebro, Este cuerpo tiene una cabeza que guía, que aconseja, que dirige. Y esa cabeza, hermanos, ni son los pastores, ni es ningún hombre que se erija como tal, es Cristo. Y solo Cristo. Cristo es la cabeza de la Iglesia y no hay más cabeza de Él. Es quien gobierna, quien dirige, quien guía, quien protege. Él es Señor de la Iglesia. Efesios 1, 22, 23 dice, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Qué privilegio tenemos de saber que no estamos solos, que el Señor mandó al Espíritu Santo para que morara en la Iglesia, que el Espíritu Santo aconseja, guía, consuela, redarguye, corrige, ¿vale? El Señor no nos dejó solos. Los discípulos no entendían nada cuando Él estaba hablando con ellos de que iba a partir y les dijo, os conviene que yo me vaya. Y algunos le mirarían como diciendo, ¿pero qué estás diciendo? ¿Cómo que nos conviene? Si nosotros lo que queremos es estar contigo. Pero el Señor estaba hablando de ese consolador que iba a llegar. Ese concepto de templo del Espíritu Santo que tenemos y que era nuevo para ellos. Dice que Él es el primogénito entre los muertos. Un día tú y yo resucitaremos para gloria, para salvación. Un día resucitaremos. Dice el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, bienaventurados los que forman parte de la segunda resurrección, porque la primera es para juicio. Pero en la segunda resurrección, aquellos que hemos conocido a Cristo, resucitaremos para gloria. Y dice que Él es el primogénito entre los muertos, es el primogénito de la resurrección, porque su resurrección no tiene paralelo, hermanos. En la palabra, en la escritura, hemos visto algunos hombres, niños, que fueron resucitados por el poder de Dios. En el Antiguo Testamento, pues vemos al hijo de la viuda, ¿verdad? Como el profeta le resucita. En el Nuevo Testamento, la famosa narrativa de Lázaro, cómo el Señor le llama y él resucita. Pero un día el hijo de esa viuda y un día Lázaro volvieron a morir. Volvieron a morir otra vez. Ya no para resucitar en ese tiempo, sino en espera de esa segunda resurrección, donde estaremos tú y yo. Pero Cristo fue el único que resucitó
para no volver a morir nunca más. Por eso Él es el primogénito de la resurrección, es el único que ha resucitado con su cuerpo ya glorificado, del cual es primicias, del cual es el fruto, y nosotros seremos, dice la Escritura, como Él. 1 Corintios 15, 22, 23. Así como en Adán todos mueren, en Cristo todos son vivificados. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Así que tenemos esperanza, hermanos. A pesar de que la muerte no podemos eludirla, a no ser que el Señor nos toque tener el privilegio de ser la generación que sea arrebatada cuando el Señor viene. Un día moriremos, si no nos toca ese momento especial. Pero seremos resucitados y enfrentamos esa etapa como un trance, como un paso, porque tenemos esperanza. La relación de Cristo, en cuarto lugar, es con la cruz, con tu reconciliación, con mi reconciliación. Versículo 20. Por medio de Él, dice, reconciliar todas las cosas, las que están en la tierra, en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cristo no se contentó con ser la imagen de ese Dios invisible, en esa forma corpórea, en esa forma que podíamos visualizar, sino que se humilló, hermanos. Se humilló haciéndose humano, haciéndose un siervo, muriendo en una cruz, como ese pasaje tremendo de Filipenses 2 nos narra, paso a paso, de su humillación a una cruz, la peor de las muertes que había, la más cruenta, la más sanguinaria. Maldita era esa muerte, maldito todo aquel que moría en un madero. Y Cristo ocupa ese lugar por ti y por mí. Cristo paga el precio que tú y yo merecíamos. Él toma la iniciativa. Él no se limita con ver nuestra condición, sino que toma la iniciativa porque quiere reconciliarse. Ese creador que quiere reconciliarse con su creación, contigo, conmigo. Y solamente se puede hacer a través de la sangre de Cristo, de la muerte sustitutoria. Él paga el precio. Él paga el precio de tu deuda y de la mía. De tu deuda y la mía. Nosotros teníamos una deuda contraída con Dios y no teníamos cómo saldar esa deuda. No había nada en nosotros que podía saldar. Pero dice esta escritura, ahora, hermanos, nos ha reconciliado. Ahora no nos va a reconciliar algún día. No, a lo mejor es posible que seamos reconciliados. No, hoy, ¿qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Ahí, 25 de septiembre. Hoy, 25 de septiembre, tú y yo somos reconciliados. Podemos tener esa certeza, puedes tener esa seguridad de que Dios te ha reconciliado. Donde quiera que esté, ese momento, ese instante temporal que vivo, tiene unas consecuencias en la eternidad, porque Cristo pagó lo que yo merecía. La reconciliación está relacionada con conceptos que vemos en el Antiguo Testamento, el perdón, la gracia, la justificación, la redención. El perdón es el primer paso de la reconciliación. Es el primer paso. Cuando yo me acerco a Dios, cuando yo le pido perdón a Dios, cuando yo voy delante de Dios y reconozco lo que soy, el perdón es lo primero que llega a mi vida. El perdón es lo primero que trae alegría y paz a mi corazón, porque escucho las palabras del Señor, yo te perdono. En Cristo soy perdonado
perdonada. Y recibo esa gracia, ese favor de Dios que no merezco, ese regalo de Dios que me es otorgado a través de la cruz. Y recibo un veredicto: soy inocente, soy justificado, soy declarado inocente, justo. Y no es un trapicheo que Dios hace, no es algo sucio, no, es que en la cruz soy declarado justo, justa, porque mi precio es cubierto, porque recibo libertad, redención, lo que un esclavo recibía cuando otro compraba su deuda y le hacía libre. Decía: a partir de ahora eres libre. Eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso, cuando Lutero se enfrenta con este texto, se le caen todos los argumentos. Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y 2 Corintios 5:18 y 19, todo esto proviene de Dios. Él toma esa iniciativa, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Éramos pecadores, hermanos. Necesitábamos esa redención. Éramos enemigos de Dios. Necesitábamos que Dios hiciera la paz entre nosotros. Y todo esto se consiguió a través de Cristo y su cruz. Tenemos el mensaje de la reconciliación. Podemos decir a un mundo sin esperanza: reconciliaos con Dios, haced las paces con el Señor, porque Dios tiene su mano tendida hacia cada uno de nosotros. Hoy es día de reconciliación, hoy es día de hacer las paces con el Señor. ¿Y todo esto para qué? Todo esto que hemos leído, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Para haceros santos y sin mancha. ¿Qué decir en cuanto a esto? Haceros santos, hermanos. El pueblo de Dios es llamado a ser santo. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Tú y yo somos llamados a ser santos. La santidad, hermanos, es deriva de la santidad de Dios. Deriva directamente de su esencia, de su persona. Santos, dice, irreprensibles delante de Él. No estamos acusados, ya nadie nos acusará. ¿Quién es el que nos acusará?, decía el apóstol en Romanos, si Dios es el que nos justifica. ¿Quién nos puede acusar? No hay enemigo de nuestras almas que nos pueda acusar delante de Dios. Enfatizar que nuestra falta de culpabilidad no es algo que nosotros logramos, ¿eh? No es que llegamos delante de Dios por ser buenas personas, porque nos lo ganamos a través de hacer buenas cosas, no. Esto es el regalo, esto es un puro regalo de Dios, porque no había nada en nosotros que pudiera merecer esto. Así que hay que madurar todo esto como creyentes, hermanos. Necesitamos crecer en todos estos conceptos para que formen parte de nuestra vida, para meditarlos, para reflexionarlos y para vivir acorde con ellos. Somos personas perdonadas, somos personas justificadas, somos personas reconciliadas con Dios y no podemos actuar de otra manera más que como Dios nos ha hecho nuevas criaturas. Esos son desafíos para vivir como Él quiere que vivamos. Santidad al Señor. Santidad al Señor. ¿Estás viviendo tu vida con santidad al Señor? ¿Estás dando la prioridad al Señor como toda la creación le está dando
honra y gloria al Señor? ¿Cuál es la prioridad en tu vida? ¿Cuál es? Puede que sean cosas muy buenas. La familia, el trabajo, aún la iglesia. Puede que sean cosas buenas. ¿La prioridad de tu vida es Cristo? ¿Cristo ocupa el lugar central en tu vida? Si no es así, tienes que reflexionar. Porque eres reconciliado, perdonado, justificado con este fin. Que Cristo ocupe el lugar, el principal en tu vida. Porque Él es la imagen del Dios invisible. Porque Él es el que ha creado todas las cosas. Porque Él es la cabeza de la iglesia. Porque Él es el que te ha reconciliado. Así que el Señor reciba la gloria de todo en tu vida, en la mía, en la iglesia. Porque Cristo y solo Cristo merece la gloria.